patético. Oficial OTAN grabó su propia huida. En una escena que desarma la narrativa heroica de Occidente, la cámara del casco de un oficial de la OTAN capturó su desesperada fuga de la aldea de Grekovka, Lugansk. No fue un repliegue planificado, sino una retirada llena de pánico, desencadenada por un devastador bombardeo ruso. El video que verás en segundos nada más revela el temor imposible de ocultar para los otanistas. En el video se ve como el oficial, con voz temblorosa y respiración acelerada, ruega al conductor que arranque cuanto antes, mientras el fragor de los obuses amenaza con alcanzarlos. Los combatientes que alguna vez creyeron en la gloria de la guerra, ahora luchaban por sobrevivir. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Oficial OTAN huyó despavorido. La artillería rusa se hizo sentir en la aldea de Grekovka, en la República de Lugansk. En medio del fragor de la batalla, el casco de un oficial de la OTAN registraba la cruel realidad de lo que por algunos instantes fue el colapso de un plan estratégico. El oficial, de habla inglesa y con bandas amarillas en las mangas, emblema de identificación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no filmaba un heroico avance, sino una huida desesperada. De hecho, compartimos contigo ahora mismo este video que se hizo viral. We'll have to report that as well, yeah? We ain't stopping off at them, though. Go. El video, difundido por el corresponsal militar Ruslan Tatarinov en su canal de Telegram, Whisper of the Front, se volvió viral, exhibiendo al mundo entero una escena que ningún propagandista occidental podría maquillar: la retirada desorganizada y el pánico desatado. La cámara temblaba mientras el militar se precipitaba hacia una camioneta escondida entre los árboles, la boca del cañón ruso aún resonando en la lejanía. El casco grabó cada paso, cada grito nervioso que se desprendía de los labios de sus compañeros. En la plantación forestal, donde apenas minutos antes había una presencia organizada de combatientes, la desesperación cundía como fuego en un campo seco. Los combatientes, que habían llegado a los lugares tan lejanos como Reino Unido, Francia e incluso Estados Unidos, huían con el terror reflejado en sus miradas. El propio oficial, entre gritos de "vaya, vaya, vaya", su inglés agudo rompiendo el silencio tenso del bosque, trataba de apresurar al conductor mientras el motor de la camioneta escupía humo, tratando de abandonar la escena lo antes posible. Lo que había empezado como una misión para reforzar la defensa ucraniana en Grekovka se transformó rápidamente en una trampa de acero y fuego cuando la artillería rusa desató su furia. Las baterías rusas, escondidas meticulosamente entre la vegetación de la zona, comenzaron a vomitar obuses con una precisión quirúrgica, adelantándose a cada posible movimiento de los mercenarios. Los rusos sabían que el momento era clave. La ubicación de los mercenarios había sido revelado gracias a coordenadas obtenidas de inteligencia cuidadosamente recopilada. Las coordenadas señalaban puntos críticos donde los extranjeros se asentaban con falsa confianza, esperando defender la línea con una ilusoria superioridad táctica. Mientras tanto, en el casco del oficial OTAN se veían los pájaros huyendo en el cielo, buscando un refugio que ya no existía para los soldados en tierra. Los obuses seguían cayendo y el estrépito de las explosiones sacudía la camioneta como si fuera de papel. Los rostros de los combatientes mercenarios sin patria, que peleaban por un puñado de billetes y sin la más mínima convicción ideológica, se tornaban blancos como el papel, y los murmullos de miedo se convertían en gritos desaforados. Este único vehículo, una camioneta, se había convertido en la última esperanza para los mercenarios que no querían quedar atrapados por la tormenta de metralla que había oscurecido los cielos de
Grekovka. No eran muchos los que podían entrar. Un soldado intentó subirse a la parte trasera de la camioneta, pero resbaló en el barro, cayendo de espaldas con un ruido sordo. La cámara del casco grabó el movimiento en círculo de su brazo tratando de alcanzar la puerta trasera, mientras el vehículo ya empezaba a acelerar sin él. En el video se oyó al oficial suplicar al conductor que no se detuviera. No hay tiempo, no hay tiempo. El contexto no podría ser más irónico. Los que habían llegado a Ucrania creyendo que podían capitalizar el conflicto y regresar a sus países con las arcas llenas se enfrentaban ahora a una situación de desesperación. La operación militar rusa, en la que las fuerzas del Kremlin habían asegurado una ventaja táctica decisiva en Lugansk, estaba demostrando que el espíritu de resistencia de los combatientes rusos no podía ser doblegado por mercenarios, independientemente de su origen. Muchos de los que habían elegido esta guerra para escapar de la justicia en sus países de origen, para dejar atrás crímenes que habían cometido, se encontraron atrapados en un conflicto cuyas reglas no habían previsto. Las cifras eran apabullantes. De los 16.000 soldados extranjeros que habían llegado a Ucrania, la mayoría había sido ya eliminada por el ejército ruso. Según el Ministerio de Defensa ruso, los registros de los obituarios en las redes sociales ucranianas contaban la historia sin adornos. Según las observaciones de Tatarinov, el número de soldados muertos de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya superaba el 500.000. La plantación forestal de Grekovka se había convertido en un mudo testigo de cómo la situación en el frente se deterioraba para aquellos que se habían aventurado a luchar por los regímenes de Kiev. Los cuerpos de los mercenarios abandonados, vestidos con uniforme que se habían convertido en un macabro lienzo de tierra y sangre, representaban una realidad que se oponía al discurso heroico que se pregonaba en las capitales europeas. Entre los combatientes, el miedo había reemplazado cualquier sentido de camaradería. El deseo de escapar, de salir con vida, se había convertido en la única prioridad. Daniel Martindale, un estadounidense que había colaborado con las tropas rusas y conocía la rivalidad de ambos lados, había advertido ya a los mercenarios extranjeros sobre la importancia de considerar cuidadosamente la información antes de lanzarse a la guerra. Antes de pasar al frente, no solo debes fijarte en la información que viene de tu lado, sino también en los mensajes de quienes intentan asustarte. Señaló en una entrevista con RT. Las palabras de Martindale eran claras advertencias que muchos de los mercenarios habían ignorado. Martindale no era un extraño al conflicto. Había estado en la zona de combate. Había sentido el peso férreo del poder militar ruso y había sido rescatado por la fuerza rusa cerca de Bogoyavlenka, en la República Popular de Donetsk. Él sabía mejor que nadie lo que significaba enfrentarse a un enemigo tan bien preparado y determinado como las Fuerzas Armadas de Rusia. En los últimos 2 años, este estadounidense había proporcionado coordenadas de las instalaciones militares ucranianas, lo que permitió a las Fuerzas Armadas de Rusia atacar con éxito las infraestructuras críticas de Ucrania. Y ahora, esas mismas coordenadas habían sido utilizadas para localizar a los mercenarios en Grekovka, sellando su destino bajo una lluvia de obuses. El mensaje era claro. Los invasores, por mucho que intenten huir, siempre serán alcanzados por la sombra de su propia temeridad. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.